La palabra ministerio, hermanos, significa cargo, empleo, oficio u ocupación. Y nosotros, hermanos, creemos en un Dios que existe eternamente en tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y en relación, hermanos, al Espíritu Santo, nosotros como Iglesia Vida Hoy enseñamos y creemos que el Espíritu Santo es una persona. Es una persona divina, eterna, no derivada, que posee todos los atributos de personalidad y deidad, incluyendo intelecto, emociones, voluntad, eternidad, omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia y veracidad. Y en todos los atributos divinos, hermanos, y en sustancia, el Espíritu Santo es igual al Padre e igual al Hijo. Nosotros reconocemos, hermanos, al Espíritu Santo, creemos en Él y reconocemos su actividad soberana en la creación. Reconocemos su actividad soberana en la encarnación, en la revelación escrita, en la obra de salvación, y creemos que convence al mundo de pecado, de justicia y juicio. También enseñamos, hermanos, que al momento de recibir a Jesucristo, desde el momento en que nacemos de nuevo, el creyente posee inmediatamente la presencia del Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo viene a morar en la vida del creyente. El tema de hoy, hermanos, o en esta serie que comenzamos es Ministerios del Espíritu Santo. Ministerios del Espíritu Santo. ¿Está listo, hermano? ¿Está lista, hermana? Para conocer cuáles son algunos de los ministerios del Espíritu Santo, comencemos con número 1, hermanos. El Espíritu Santo establece su morada en el creyente. Establece su morada en el creyente. Ahora, respecto a la salvación, ¿cuántos somos salvos aquí, hermanos? Amén. ¿Ya han nacido de nuevo? Dice amén. Nosotros creemos y enseñamos que la evidencia de la salvación en una persona son los frutos dignos de arrepentimiento. Esa es la evidencia de la salvación de una persona, mismos que demuestran una vida piadosa y justa delante de Dios. Y en ese momento que usted nació de nuevo, en ese momento que usted se arrepintió de sus pecados, en ese momento que hubo un pesar en nuestra alma, nuestra vida, por haberle fallado a Dios, porque tiene que haber un pesar por haber pecado contra Dios. Hay personas, en su mayoría, hermanos, probablemente casi todos, no parábamos de llorar, de pedirle perdón a Dios. Eso quiere decir que hubo un arrepentimiento profundo y sincero por haber pecado. Pero no solamente quedó en un llanto profundo ese momento, sino que a partir de esa decisión de que usted se arrepintió, ha visto que tiene frutos dignos de arrepentimiento. Esa es la evidencia de la salvación. Pues una de las noticias más hermosas es que en ese momento, usted y yo, hermanos, recibimos también el Espíritu Santo en nuestra vida. En ese momento de habernos entregado a Jesucristo. Viene a morar el Espíritu Santo en nuestra vida. Acompáñeme a Romanos 8, versículo 9. Romanos 8, versículo 9.
Dice la Escritura, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Observen las 3 veces que se nombra aquí, el Espíritu está con E mayúscula. Hace referencia al Espíritu Santo de Dios. Aquí la palabra, hermanos, a resaltar o a rescatar es mora. Estamos hablando en este número 1, que uno de los ministerios del Espíritu Santo es que establece su morada en el creyente. Y aquí la palabra mora se refiere a algo maravilloso, hermanos, algo hermoso. Esta palabra significa estar en casa propia. Qué maravilla, ¿verdad? Estar en casa propia. Es decir, el Espíritu Santo establece su morada en cada creyente que pone su fe en Jesucristo. ¿Usted puso ya su fe en Cristo? Desde ese momento, hermanos, el Espíritu Santo ha venido a establecer su morada en nuestro corazón. ¿No le da gracias a Dios por tan grande privilegio? Entonces, si no hay frutos de arrepentimiento, la persona no puede decir que Cristo es su Señor y Salvador. ¿O sí? No, ¿verdad? Porque dice mismo Romanos 8:9. Y si alguno, la última parte, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, o sea, el Espíritu de Dios, no es de Él, no es de Cristo. Romanos 8, versículo 11. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. ¿Qué dice? Que mora en vosotros. Entonces el mismo Espíritu de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos, porque nuestro Señor Jesucristo resucitó. Dice amén. Hermanos, ese mismo Espíritu nos va a vivificar. ¿Qué quiere decir vivificar? Confortar. El Espíritu Santo nos ha confortado hasta el día de hoy, hermanos. Amén. Hagámonos una pregunta. ¿Ya mora en mí el Espíritu Santo? ¿Ya mora en mí el Espíritu Santo? Amén. Debemos tener esa seguridad que el Espíritu Santo ha establecido su morada en nuestro corazón. La persona más importante, hermanos, es el Espíritu Santo que debe estar en nuestro corazón. Y mora, habita, está en casa propia el Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu de Dios. Entonces, establece su morada en el creyente, el Espíritu Santo. Como número 2, hermanos, uno de los ministerios del Espíritu Santo es sella para los que toman nota. Prueba bíblica, Efesios 1, versículo 3. Efesios 1:3. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, que dice, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahorita cantábamos en el himno, ¿verdad? Es tu promesa, Salvador, darnos el gran Consolador. Y Él ya lo dio. Cristo Jesús lo prometió. Y hermanos, el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Ahora, uno de los ministerios del Espíritu Santo es que sella. Y el sello que habla Pablo, hermanos, aquí se refiere a una marca e identificación oficial. A una marca oficial de identificación. ¿Por qué?
Porque el Espíritu Santo no solamente mora, dijimos ahorita, también nos selló. Es decir, tenemos esa seguridad usted y yo como creyentes, autenticidad, propiedad y autoridad. O sea, somos propiedad de Dios por medio del Espíritu Santo que nos ha sellado. Qué privilegio, hermanos. El ser sellado con el Espíritu no es un sentimiento de emoción o una experiencia interior misteriosa, que lo vamos a ir viendo a lo largo, hermanos, de esta enseñanza, ¿verdad? El ser sellado con el Espíritu no es un sentimiento de emoción. El Espíritu Santo no es emoción, el Espíritu Santo es una realidad. Versículo 14, Efesios 1, 14. ¿Sí me sigue en su Biblia? Efesios 1, 14. Efesios 1, 14. En el anterior dije Efesios 1, 3, pero era el 13, ¿verdad? Está bien. Efesios 1, 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, arras aquí quiere decir que el Espíritu Santo que nos ha sido dado es el adelanto, es la garantía de la herencia futura del creyente en la gloria eterna. ¿Qué más adelanto queremos, hermanos, que la misma presencia del Espíritu Santo en nosotros? Hermanos, es para vivir adorando el resto de nuestros días en esta tierra al Padre y al Hijo. Imagínense nada más, hermanos. Las arras es el adelanto, es la garantía de la herencia futura del creyente en la gloria eterna. Efesios 4:30, el multicitado Efesios 4, versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis, ¿qué dice? Sellados para el día de la redención. ¿Cuándo fuimos sellados? Del momento que fuimos salvos. Qué privilegio, hermanos. Ahora, Dios, hermanos, en este Efesios 4:30, Dios se entristece cada vez que sus hijos rehúsan cambiar los hábitos viejos del pecado por los hábitos justos de la vida nueva. Por eso, en la introducción decíamos, el Espíritu Santo tiene intelecto, emociones, y se entristece cada vez que cada uno de nosotros, como hijos de Dios por adopción, hermanos, no cambiamos esos hábitos viejos del pecado por los hábitos justos de la vida nueva, porque somos nuevas criaturas, 2 Corintios 5:17, somos nuevas criaturas en Jesucristo. Amén. Ahora aquí surge una pregunta. ¿Cuántas veces somos sellados por el Espíritu Santo? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuántas veces, hermanos, somos sellados por el Espíritu Santo? ¿Cuántas, hermanos? Una vez. Una vez. No hay 3, 4, 5 experiencias, hermanos. Solo una vez, en el momento en que nacemos de nuevo, por eso tenemos esa seguridad de la salvación. Y la fe verdadera, volvemos a decirlo, no puede ser quebrantada. Quienes son de Cristo no pueden ser de Satanás, nunca. Porque el verdadero creyente es fiel hasta la muerte. Es un hombre como Job, que nunca, hermanos, nunca cambió su integridad, ese siervo sufriente Job, sino que siempre fue fiel a Dios hasta la muerte. Juan capítulo 10, hablando del Señor Jesucristo, Juan 10, versículos 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. ¿Recuerdan? Y el versículo 28, ¿qué dice? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso es maravilloso, hermanos. Entonces, ese creyente, mire que es muy importante volver a decirlo, hermanos, porque es
Esta doctrina, hermanos, acerca de la persona del Espíritu Santo, hermanos, es esencial. Creemos en un Dios que todo lo puede, en un solo Dios verdadero que existe eternamente en tres personas. Entonces, hermanos, por eso el verdadero creyente, no importa lo que haya venido a su vida, la muerte, me refiero a muertes de familiares, sigue adelante en Cristo. No importa la prueba que venga, puede ser una prueba de salud. Acordémonos de Job. Y mire cómo hemos enseñado acerca de la vida de Job. ¿Recuerdan un tema que vimos titulado No cuestionemos al Omnipotente? Entonces, hermanos, nunca renuncia a su fe en Jesucristo. No importa lo que venga, es fiel hasta la muerte. Ese verdadero creyente. Nunca se aparta de Cristo, nunca se aparta de Dios. Jamás. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo sella o ha sellado. Somos propiedad de Dios. Tenemos esa seguridad, esa autenticidad, hermanos, de que somos de Dios y el Espíritu Santo nos ha sellado. Dice amén. Otro de los ministerios del Espíritu Santo, hermanos, es que llama al ministerio. Llama al ministerio. Había profetas, hermanos y maestros en la iglesia en Antioquía, pero además de instruir a las congregaciones en la palabra de Dios, estos hombres, estos profetas y estos maestros en esa iglesia en Antioquía, además de instruir a la congregación en la palabra de Dios, hay algo hermoso. Estos hombres buscaban la dirección del Espíritu Santo. Estoy en este número 3. Llama al ministerio el Espíritu Santo. Es el que llama al ministerio. Hechos capítulo 13, versículo 2. Hechos capítulo 13, versículo 2. Dice la palabra de Dios, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Apartadme. ¿Quién? ¿Quién dijo eso? El Espíritu Santo. Ahora, hermanos, la palabra ministrando aquí en Hechos 13, versículo 2, se deriva de una palabra que describe el servicio sacerdotal, es decir, el servicio en el liderazgo de la iglesia es un acto de adoración a Dios y consiste en ofrecer sacrificios espirituales como cuáles: la oración, el que tiene un liderazgo de una iglesia, la oración, el cuidado del rebaño, así como la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Eso es vital, hermanos, para un líder espiritual. Un líder que dice que no predica, o sea, hablando de un pastor, no ha sido llamado por el Señor. Yo eso lo tengo muy claro, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Es el Espíritu Santo, mire, y siempre hacemos este ejercicio. ¿Quién fue el que escribió este santo libro? Los santos hombres de Dios inspirados por... Entonces el mismo Espíritu Santo, hermanos, que escribió este santo libro, el Espíritu Santo es Dios, que escribió este santo libro, va a llamar siempre al ministerio a hombres, en el caso del pastor, que es pastor o que es llamado para ser pastor o predicador, para que prediquen la palabra, para que enseñen la palabra de Dios. ¿Está usted de acuerdo? Entonces, el Espíritu Santo ordenó divinamente llamar, o sea, aparten a Bernabé y a Saulo. ¿Y qué hicieron los profetas de la iglesia? Ahora, aquí me detengo un momento, porque decimos, bueno, entonces en la iglesia hay profetas también. Aquí profecía, recordemos que significa hablar hacia afuera, es decir, proclamar en público la palabra de Dios. Y un profeta no es alguien que adivina el futuro, un profeta es alguien que publica, proclama la palabra de Dios en público. Esa es la grande diferencia. Entonces, en esa iglesia en Antioquía había profetas y había maestros de la palabra. Entonces, cuando ellos reciben esa orden del Espíritu Santo, apártenme. Ahora, aquí hay un principio, hermanos, tan importante. ¿Qué estaban haciendo ellos? Orando y ayunando.
Y recordemos usted y yo que el ayuno, hermanos, siempre se vincula a la oración vigilante. El ayuno no es mal pasarse. Incluso en la página o en el canal, me parece, de la iglesia de YouTube, tenemos ese tema titulado el ayuno. ¿Lo recuerdan esa enseñanza? Entonces, el ayuno siempre está vinculado con la oración vigilante. No voy a ayunar para pedirle a Dios algo. El ayuno tiene que ver con la oración para estar en comunión con Él. No voy a ayunar solamente cuando estoy muy grave y mi familiar ya está en el hospital con una enfermedad terminal. Entonces vamos a ayunar, dicho sea de paso. No. Vamos a ayunar, hermanos, y orar siempre que Dios nos lo permita. O sea, siempre, mientras tengamos vida. Pero para estar en adoración con Dios, en comunión con Dios. ¿Dice amén? Entonces, hermanos, estamos en este número 3. Llama al ministerio el Espíritu Santo. Y Él ordenó divinamente que apartaran a Bernabé y a Saulo porque el Espíritu Santo ya los había escogido para una obra en especial. Ahora, Hechos 13, versículo 2 dice, dijo el Espíritu Santo. Hermanos, en esta expresión, dijo el Espíritu Santo, yo no puedo imaginarme por un momento que la asamblea, o sea, la iglesia en Antioquía, o los hermanos que estaban allí, no me imagino que escucharon una voz. Y ese es el gran error que muchas veces cometemos, que tratamos de forzarnos al éxtasis para escuchar la voz o una voz y entonces imaginamos que la escuchamos. Diré, bueno, entonces, ¿cómo es? A medida que vamos avanzando, hermanos, en este estudio Ministerios del Espíritu Santo, yo estoy muy contento, no porque lo dé yo, no, hermanos. Dios conoce en mi corazón que esto venía de meses atrás y Dios nos está dando la oportunidad hoy de enseñarlo nuevamente, o de enseñarlo más bien por primera vez. Sí hemos enseñado acerca del Espíritu Santo muchas cosas en la escuela dominical, en las clases, pero, hermanos, hoy volvemos a retomar. Es una responsabilidad que tenemos para enseñar a la iglesia. Entonces, aquí surge, hermanos, comentarios como, por ejemplo, a mí, recientemente un amigo muy, muy estimado, su familia, me hacía esta pregunta, así, textual, puntualmente, decía, ¿tú has escuchado audiblemente la voz de Dios en estos tiempos? Y mi respuesta, le dije, ni en este tiempo ni desde que tengo uso de razón, yo no. Yo respeto, y lo digo sinceramente, hermanos, créame, si alguien dice, yo ya escuché la voz de Dios, yo respeto. Pero hay muchos versículos, hermanos, que obviamente hoy no los vamos a tratar acerca de que, hermanos, su voz es como trueno. Y, hermanos, ante Él tiembla toda la tierra. Los discípulos temieron con gran temor. Juan el apóstol cayó como muerto solamente cuando vio el sol como cuando resplandece con fuerza. Un día le veremos tal cual es, hermanos, si somos fieles. Ahora, alguien dirá, bueno, entonces, ¿cómo sé que el Espíritu Santo está llamando a una persona al ministerio? Porque estoy en este número 3. Llama al ministerio. Hermanos, el Espíritu Santo está hablando en este momento. ¿Cómo estamos tan seguros? Porque estamos viendo su palabra. Por eso de ahí la importancia, que lo vamos a comentar un poco más a detalle, hermanos, precisamente de estar buscando la dirección de Dios como estos hombres. Estaban ayunando y orando, el Espíritu Santo habló, les indica que parten a Saulo y a Bernabé. Yo recuerdo, hermanos, aquí en la iglesia una experiencia como muchos de nosotros tenemos, ¿verdad? Usted y yo. Y eso fue hace algún tiempo aquí en Vida Hoy. Hubo un hermano invitado ese día, no a predicar, él vino solamente, ¿verdad?, a la iglesia con su familia. Y cuando se termina el culto, el hermano viene, me saluda y me dice, hermano, ayer lo soñé, y recuerdo puntualmente sus palabras, y dice, y el Señor me dio una palabra para usted. Y cuando él dice eso, inmediatamente toma la palabra, o sea, la Biblia, y va al versículo donde dice, predica a tiempo y fuera de tiempo.
¿Qué cree que dije yo? Dije, amén. Sí, recibo esa palabra. Esa palabra sí viene de Dios. No sé si me explico, hermanos. No es un asunto de un éxtasis de pronto, etcétera. No. Hechos 13, versículo 3. Hechos 13:3. Entonces, habiendo, ¿qué dice? Ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí, hermanos, imponer las manos, o sea, los profetas y los maestros de la iglesia en Antioquía, cuando ya recibieron la orden del Espíritu Santo que apartaran a Bernabé y a Saulo para una obra en especial, imponer las manos aquí es una confirmación, es de apoyo y es de identificación con alguien y su ministerio. Es una confirmación. Ahora, surge una pregunta o un comentario. Para confirmar a alguien al ministerio, ¿qué debe ser o qué debe haber? Primero debe ser aprobado por Dios para su llamado, pero también esa capacidad para enseñar. ¿Está usted de acuerdo que la da el Espíritu Santo? Y debe haber una aprobación por parte de la iglesia también, ¿no? Por ejemplo, hermanos, sería un error muy grande poner de maestro, estamos hablando en este número 3, llama al ministerio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, hermanos, es ordenado, es de orden el Espíritu de Dios. Sería un error grande poner de líder a un recién convertido. Bíblicamente, o prueba bíblica, 1 Timoteo 3:6, la Biblia enseña que no debe ser un neófito. 1 Timoteo 3:6, neófito significa recién adherido a. ¿No? Sino que debe ser alguien que tenga una experiencia probada y no vamos a esperar a que sea un viejito para decir, ahora sí vengas hermano, necesitamos que usted, porque ¿cómo llegamos a tener la experiencia, hermanos? En el campo. Pero también los que vienen, hermanos, los que están tienen más experiencia que nosotros, van viendo precisamente nosotros si tenemos ese llamado al ministerio. ¿Está usted de acuerdo? Es el Espíritu Santo que ya lo apartó, ya lo tiene designado, y usted va viendo, hermanos, desde muy chiquito a ese niño, a esa niña, hay algo que Dios le dio, hermanos. Y aquí específicamente yo me concentré más en la predicación y en la enseñanza de la palabra, ¿no? Imagínese poner de líder, de pastor a una persona recién convertida. No tiene la experiencia. ¿Está usted de acuerdo? No tiene la experiencia ni el conocimiento. Hay una frase que dice, que a mí me encantó desde hace muchos años. Claro que no la busquen en la Biblia porque no está. Pero dice, cabeza vieja en hombros de joven. Cabeza vieja en hombros de joven. ¿Por qué? Porque hay gente muy joven, hermanos, joven en la iglesia, pero tiene una capacidad que Dios les ha dado, hermanos, ¿no? Obviamente tiene que estar ese muchacho, ese joven, tiene que estar, obviamente, hermanos, arropado por gente de experiencia. ¿Está usted de acuerdo? ¿Están aquí? Ministerios del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, para cerrar este número 3 que llama al ministerio, como líderes de iglesia, ¿estaremos constantemente en ayuno y oración? Y alguien dirá, ¿para qué, hermano? Estamos buscando la dirección del Espíritu Santo para que llame más pastores, maestros al ministerio. Decíamos el domingo, estamos sembrando, Oseas capítulo 10, estamos sembrando semillas de justicia. Porque usted, hermana, me refiero a las hermanas y hermanos que tienen niños o que tienen hijos muy pequeños todavía. Pero usted ve, hermano, si ya toma por sí solo una iniciativa de estar siempre en las cosas de Dios, usted va a ir viendo
Pero usted, mientras Cristo, hermanos, viene por nosotros, entre tanto, estaremos con esa ocupación de decir, Señor, si tú ya lo llamaste, porque en Gálatas 1:15 el apóstol, ¿desde cuándo sucede eso? Bueno, hermanos, Él nos escogió, ¿no? En Gálatas 1:15 el apóstol Pablo dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Pero luego decimos, entonces desde que nació, no, porque ya sabemos quién fue Saulo de Tarso. Asolaba la iglesia, perseguía a la iglesia, pero él ya había sido apartado aún desde el vientre de su madre. Porque Dios es soberano, porque Él hace lo que Él quiere, Él llama a quien quiere. Y el Espíritu Santo llama a quien quiere, pero al que llama, capacita. No me quiero adelantar porque es uno de los ministerios del Espíritu Santo. Entonces estamos, hermanos, en eso. ¿Por qué? Porque de pronto, hermanos, resulta que partió el pastor, ¿verdad?, de la iglesia. Y empiezan, ¿y quién se va a quedar? ¿Y quién se va a quedar? ¿Y quién se va a quedar? Y hermano, es que no estábamos preparados. Es algo, hermanos, algo tan serio y tan delicado esto. Y de pronto, bueno, se va a quedar la esposa del pastor porque creemos que es la más indicada. Ok, entre tanto. Pero ¿no sería mucho mejor desde ahorita estar, hermanos, ya vimos algunos hermanos dentro de la congregación y vamos paso a paso? El día que suceda eso, ¿por qué va a pasar? O simplemente el pastor dice, hermanos, por cuestiones de saludo algo, decido hacerme un lado, no puedo seguir adelante por capacidad física, etcétera. ¿Está usted de acuerdo? ¿Qué va a pasar ahí? No, se acabó la iglesia, hermano. Ya no va a ser igual porque ya no está el pastor Eliezer. Pues sí, ya no va a ser igual. Es cuando algunos, yo me voy de aquí, hermano. ¿Verdad? ¿Será? ¿Debe ser así? El punto es nosotros, hermanos. ¿Qué estamos haciendo? Esto es algo maravilloso. Ahora, número 4. Uno de los ministerios del Espíritu Santo es medio bautismal. Medio bautismal. ¿Están aquí, hermanos, hermanas? Medio bautismal. Primera de Corintios 12, versículo 13. Primera de Corintios 12, 13. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Observemos este versículo, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Observen las dos palabras, espíritu, hermanos, hace referencia al Espíritu Santo. Hay que volver a decirlo. Cristo, Jesús, nuestro Señor y Salvador, nuestro Redentor, es el que bautiza. Mateo 3:11, hablando Juan el Bautista, él llegó a decir, yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, Él, haciendo referencia a Cristo, Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Entonces, Cristo es el que bautiza en Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Ahora, este versículo, volviendo a 1 Corintios 12, versículo 3, 1 Corintios 12, 13, 12:13, 1 Corintios, ¿qué enseña al decir bautizados en un cuerpo? Porque dice el versículo, fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Sí me sigue en su Biblia? Hermanos, Cristo sumerge a cada creyente con el Espíritu Santo en unidad con Él, o sea, con Cristo y con su cuerpo. Cada creyente, que es la iglesia. Todos los creyentes somos inmersos en el cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo. ¿Está usted de acuerdo? Por eso desde que venimos a Cristo, también recibimos al Espíritu Santo. ¿Quién fue el que nos convenció de pecado, de justicia y juicio? El Espíritu Santo, Juan 16:8. Decíamos, establece su morada en el creyente. ¿Qué más dijimos, hermanos? Sella. Y llama al ministerio, y este número 4 es un medio bautismal.
Entonces, desde el momento en que fuimos salvos, nacimos de nuevo, hermanos, Cristo nos sumergió juntamente con el Espíritu Santo en unidad en el cuerpo de Cristo. Por eso dice, fuimos todos bautizados en un cuerpo. No hay tres cuerpos de Cristo. Hay un solo cuerpo que es la iglesia, que somos usted y yo. Dice amén. No puede existir creyente sin el Espíritu Santo, ¿o sí? Y tampoco puede haber, hermanos, precisamente más de 3, 4 nacimientos, más de un bautismo o inmersión en esa unidad, que lo vamos a ver más adelante. Beber de un mismo espíritu, dice el versículo en la parte final. Y a todos los creyentes nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, es la misma persona, el Espíritu Santo, que mora en cada creyente. La provisión de Cristo a darnos su espíritu es una realidad perfecta que solo debe creerse y vivir en obediencia en esa provisión. Por eso dice, nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, yo no tengo un Espíritu Santo y usted tiene otro diferente Espíritu Santo, usted otro Espíritu Santo, usted tiene otra persona del Espíritu Santo muy distinta al mío. A todos nos dio a beber de un mismo espíritu. El mismo que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos. El mismo, hermanos, que se movía sobre la faz de las aguas, es el mismo Espíritu de Dios que mora en nuestro corazón, en nuestra vida. Amén. Dice amén. Ahora, hermanos, si hacemos una pausa en este número 4, ¿verdad? Fue el medio bautismal. Siguiendo con este, hermanos, de medio bautismal, hay un término tan hermoso que es Pentecostés, ¿verdad? Es un término muy hermoso, hermanos, o por lo que encierra. Pentecostés, usted lo sabe, lo hemos visto en algunas escuelas dominicales, significa quincuagésimo. Quincuagésimo. Pentecostés, quincuagésimo. Y se refiere a la fiesta de las semanas o de la cosecha que se celebraban 50 días después de la Pascua. Por eso, quincuagésimo, Pentecostés, 5. Es decir, la nación se reunía en Jerusalén. Y precisamente en esas fiestas fue cuando el Espíritu Santo vino ese día como la primicia de la herencia del creyente. Porque así lo quiso Cristo, porque así lo quiso el Padre. Cumplí con su promesa, ¿cuándo? En esas fiestas allá, hermanos, en Jerusalén, 50 días después de la Pascua. O sea, en el día de Pentecostés. ¿Están aquí? El término Pentecostés es un término hermoso por lo que encierra. Ahora, lamentablemente, se ha distorsionado precisamente por la falta de precisión y el estudio diligente de las Escrituras. ¿No? Damos gracias a Dios por aquellos hombres, hermanos, pastores que nos instruyeron en la palabra. ¿No? Gracias a Dios por ello. Y ahora nos toca a nosotros, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo instruir con precisión, porque pues hay de aquel que le quite o que le ponga, ¿verdad? Ay de mí. El apóstol Pablo llegó a decir en Hechos 20, no he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios. Y dijo, ¿por qué? ¿Verdad? O yo estoy limpio de la sangre de todos ustedes, más bien, les dijo Pablo. Y dijo, ¿por qué? Porque no he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios. Todo les enseñó. Es una grande responsabilidad. Entonces, hermanos, hablando del Pentecostés, y lo vamos a ver solamente muy breve, y con este cierro, hermanos. Otras lenguas. Hechos 2, versículo 4. Hechos 2, 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Insisto, no voy a profundizar, hermanos, en esto porque esto amerita todo un estudio. Pero sí, hermanos, quiero decir lo siguiente. Primero, fueron obedientes, estaban unánimes. Porque quien tiene el Espíritu Santo, precisamente fuimos bautizados todos en un mismo espíritu.
en unidad. Entonces, estaban unánimes. Vino entonces esa llenura que experimentaron. ¿Para qué? Para hablar con denuedo la palabra de Dios. ¿Se fija? Quien tiene el Espíritu Santo, hermanos, habla con denuedo la palabra de Dios, con certeza, con seguridad. Habla la palabra de Dios. Ahora, en Hechos 2:4, cuando dicen en otras lenguas, usted lo sabe, las lenguas eran conocidas, no eran lenguas estáticas, desconocidas, no era una verborrea, hermanos, estática de que nadie entendía. Porque si alguno de nosotros decimos amén a algo tan absurdo, hermanos, ¿cómo podemos edificarnos entonces? Entonces, a medida que los creyentes, hermanos, en ese día del Pentecostés, Dios decide enviar el Espíritu Santo. A medida que empiezan a hablar en otras lenguas, escuche, las lenguas eran conocidas, eran otros idiomas, no eran lenguas estáticas. A medida que los creyentes hablaban, ¿sabe qué hacían en esas otras lenguas? Citaban del Antiguo Testamento las obras, las maravillas de Dios a favor de su pueblo. O sea, no hablaban cualquier cosa. En ese día del Pentecostés hablaban las maravillas de Dios. Y los que ahí estaban decían, está hablando en nuestra propia lengua, pero lo que ellos entendían precisamente en su propio idioma era que estaban alabando a Dios y contando las maravillas de Dios. Entonces, hermanos, más allá de que decimos, es un término, el Pentecostés, ¿verdad? Insisto, se ha distorsionado mucho, hermanos, lamentablemente. Ahora, Dios nos guarde a nosotros a no distorsionarlo. Porque de pronto somos pentecosteses, ¿verdad? Alguien dice, es que soy pentecostés. Y de pronto, hermanos, empezar a cantar algo que no tiene nada que ver. Y pareciera ser como que es sinónimo de alegría, porque nosotros sí somos alegres y otros no. A mí, bueno, en lo personal, hermanos, esto lo digo yo, nunca, y yo aprendí eso, y lo sigo aprendiendo. No me gusta mucho ese comentario, ¿verdad? Nosotros no somos como aquellos que son muy tranquilos. Mire, ¿quiere que le diga algo? Usted también tiene familiares o conocidos. Yo conozco una hermana que se congrega con su familia, o al menos no sé si es solamente la hermana, pero creo que su familia, en una iglesia donde, hermanos, literalmente no tienen instrumentos. Ellos han decidido no tener instrumentos, nada. Pero ellos cantan con sus voces. Y yo los he escuchado cantar, cantan tan bien, hermanos. Y no por eso nosotros decimos, no son como nosotros. Si bien es cierto, la Biblia nos enseña en Isaías 30:32, porque cada golpe de la vara justiciera que el Señor asiente sobre su adversario será con pandero, con címbalos, resonantes, etcétera, con instrumentos musicales, Salmo 150. Pero tampoco dice, apliquen el Salmo 150 de una manera desordenada, ¿verdad? ¿O sí? Porque el Espíritu Santo es ordenado. Dice amén. Insisto, no me voy a detener mucho en esto, hermanos, porque eso amerita un estudio más profundo. Y no porque sea algo complicado, ¿verdad? No, lo amerita. Y es responsabilidad también hacerlo. Entonces, no es un sinónimo de pronto somos muy demasiado alegres y de pronto pensamos como que el Espíritu Santo hoy no lo sentí. Porque como que no sé, hermano, no, ¿verdad? El Espíritu Santo mora en nosotros. Prácticamente, hermano, no voy a decir que voy en la introducción, ¿verdad? Pero, créame, vamos, hermanos, a adorar con mayor razón todavía al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Y decíamos, tiene los mismos atributos que Dios, porque es Dios y es igualmente digno de adoración el Espíritu Santo que Cristo y que el Padre, porque son uno, pero en tres personas distintas. Dice amén. ¿Están aquí? Mire, hermano, digo este comentario. Siendo, pues, en toda la vida, ¿verdad? Solamente tuve dos iglesias, la iglesia con la que crecí muchos años y esta. Solamente he tenido dos iglesias toda mi vida. Por ende, solamente he tenido dos pastores, ¿verdad? En toda mi vida.
y mucha vida ya, ¿verdad? Y digo esto, hermanos, porque no puedo decir, ya viste todo, pero he visto muchas cosas, ¿verdad? A mí, hermanos, me tocó ver lo siguiente. Estoy en esta parte, medio bautismal, Pentecostés, el Espíritu Santo, ¿ok? Literalmente, hermanos, nos tocaba ver a hermanos que iban a la iglesia solamente una vez al año, literalmente. Escuche, y le voy a decir cuándo. El viernes de crucifixión. El viernes de las 7 palabras. Nada más iban el viernes de crucifixión. Una vez al año, hermano. Una vez al año. A mí me tocaba verlo. La iglesia estaba llena, hermano. El día de las 7 palabras. Yo no estoy juzgando, pero lo que quiero llegar es lo siguiente. A mí nadie me lo contó, yo lo vi, hermanos, por mucho tiempo. Y estaba como ustedes en la banca, pues estábamos en los himnos, todo lo que es apropiado por el día de las 7 palabras de Jesús en la cruz, o desde la cruz. Y de pronto veía a esos hermanos o hermanas, que eran contados también, pero lo sabía, aparentemente hablar en lenguas, hermanos. Y tan fuerte, y decir, y decir. Y yo, ya siendo un niño con uso de razón, mucho mayor después, adolescente, yo me preguntaba y de pronto llegaba y les preguntaba a mis papás, ¿por qué el hermano o la hermana que va una sola vez al año, literalmente, nadie me lo contó? ¿Cómo es posible que de pronto viene una vez al año y ya está hablando en lenguas? Yo sé que Dios, hermanos, a mí eso me permitió vivirlo, no para juzgar si alguien piensa que esto es como estás juzgando y señalando. Yo no me quiero meter con eso. Lo que sí sé es que el Espíritu Santo no actúa así. ¿Y qué hay de los hermanos que son fieles todo el año? El Espíritu Santo no se manifiesta así, hermanos. Y una hermana en un estudio bíblico, hace como 5 años más o menos, la hermana se acuerda, ¿verdad? Iba la gente, ¿verdad? Al estudio bíblico. Yo lo impartía por la gracia de Dios. Pues por lo menos por 2 años ahí, por lo menos, en ese hogar. Era como un estudio, ¿verdad? Como una extensión de la iglesia. Y vi una hermana, de pronto ya no fue. Y la hermana le mandó decir, voy a decirlo puntualmente, ya no voy a ese estudio, o sea, el que yo impartía, porque ese pastor, así lo dijo puntualmente, no habla en lenguas. Por eso ya no voy a ir a ese estudio. ¿Por qué digo estas cosas, hermanos? Porque uno va aprendiendo. Cuando uno ve los requisitos para ser pastor, incluso los diáconos, 1 Timoteo 3, no dice, hablando de requisitos, el Espíritu Santo, dijimos hace un momento, es el que llama al ministerio. No dice que hable mucho en lenguas. Se refiere al carácter del pastor. Hombre, marido de una sola mujer, apto para enseñar, no un neófito, hospedador, prudente, decoroso, no dado mucho al vino. Ese es el Espíritu Santo como actúa en nosotros. ¿Está usted de acuerdo? Hermanos, pidamos a Dios que nos ayude a conocer verdaderamente quién es el Espíritu Santo. Ahorita cantábamos, el Espíritu de Dios está en este lugar. Muévete en mí, ¿sí? Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Está aquí para consolar, está aquí para guiar. Si alguien quiere tener una relación, hermanos, así, con el Espíritu Santo, la palabra. Inmediatamente dice, yo quiero conocer al Espíritu Santo, la palabra. La palabra de Dios.